Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y a la Academia Mexicana de Pediatría a la invitación a este Congreso Internacional Virtual, Pediatría de Primer Contacto. Eh, yo soy el doctor Martín Guerrero, soy jefe de infectología pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, de infectología pediatría. Eh, vamos a hablar un poquito de la hepatitis grave aguda de causa desconocida, que causó una alarma importante en países europeos y posteriormente en el continente americano. La Organización Mundial de la Salud eh, alertó sobre un incremento de casos de hepatitis, la cual no era causada por los virus hepatotropos comunes, como serían de la A a la E, o algunos virus como sería CMV y Epstein-Barr. Esto causó un poquito de temor, precisamente a razón de que muchos países empezaron a incrementar sus casos y en esta patología evidentemente no se encontraba la etiología. Vamos a ir viendo algunas cosas. La hepatitis aguda grave de causa desconocida posteriormente se acuñó en niñas, niños y adolescentes. Lo empezó a ver en muchos países, empezaron a reportar casos porque todos tenían un común, eh, algunas situaciones comunes, como eran casos de hepatitis aguda grave en niños. Todos estos niños eran previamente sanos, como les comenté, eran negativos a virus hepatotropos de la A a la E, y en este tipo de patologías se empezó a detectar adenovirus y se empezó a detectar el SARS-CoV-2. Esto causó evidentemente una alerta sanitaria mundial, sobre todo porque eh, tenía una alta morbimortalidad. Estas pacientes ingresaban a cuidados intensivos, tenían algunos pacientes falla hepática y muchos de estos niños llegaron al trasplante hepático. Hubo defunciones, todo esto causó más todavía temor y alerta en todos estos países, por lo que empezaron a buscar precisamente la etiología o causas de esta hepatitis aguda grave en niños. Como definición, podemos decir que la hepatitis es una inflamación del parénquima hepático sin importar la etiología. Sin embargo, esta hepatitis grave de causa desconocida es un síndrome clínico que se trata de una hepatitis aguda grave y básicamente está caracterizada por elevación de las enzimas hepáticas como a la aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa mayores a 500 unidades por litro. Lo importante en este caso es que tienen resultados negativos para los virus clásicos que causan hepatitis, como sería la A, la B, la C, la D y la E. Estos pacientes, como les comenté, evolucionaban a falla hepática. Muchos de ellos llegaron al trasplante hepático y hubo mortalidad en algún porcentaje de pacientes con la patología. La Organización Mundial de la Salud definió como caso confirmado, que aún no es disponible en este momento, y como caso probable todo paciente menor de 16 años que tiene una hepatitis aguda, que es negativo para los virus de hepatitis de la A a la E, que sus transaminasas están por arriba de 500 unidades por litro, ya sería la AST o la ALT, y caso por asociación epidemiológica sería cualquier persona de cualquier edad que tenga una hepatitis aguda, que sea negativos para los virus hepatotropos de la A a la E y que sea contacto cercano de un caso probable de esta etiología. En la línea de tiempo, si pueden ver esta imagen, por ejemplo, el primer caso reportado en Escocia fue el 31 de marzo. Posteriormente se reporta en Reino Unido eh, otro caso el 5 de abril
La Organización Mundial de la Regulación Sanitaria informa a la Organización Mundial de la Salud sobre estos casos. La Agencia de Seguridad Sanitaria eh, ayuda o solicita que se haga una investigación sobre estos casos de hepatitis aguda grave. El 14 de abril se reporta el primer caso, o más bien se investiga el caso que fue reportado en Escocia, para buscar las causas o la etiología. En la Organización Mundial de la Salud evidentemente emite algunas recomendaciones y busca guías para seguir a estos pacientes. El 19 de abril, el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades reporta la actualización de los casos de hepatitis. El 23 de abril se reporta ya en varios países, en 12 países, específicamente 169 casos. El mismo 23 de abril se reporta el primer caso en Alabama, en los Estados Unidos. La, el Reino Unido publica el 25 de abril todos sus casos que ellos estaban investigando y hace la publicación para extenderla a todo el mundo. En Japón se reporta el primer caso también el 25 de abril. En Estados Unidos el 29 de abril se reporta la primera muerte secundaria a esta patología. El 30 de abril se reporta el primer caso en Singapur. Indonesia reporta el día 2 de mayo 3 muertes secundarias a esta enfermedad, y la Organización Mundial de la Salud ya reporta 228 casos el 3 de mayo. El Reino Unido para el 12 de mayo ya reporta 176 casos, y 2 días antes, el día 10 de mayo, se reporta el primer caso en Corea del Sur. Evidentemente, con esta situación, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, emiten unas recomendaciones en la búsqueda de la etiología de estos pacientes. El 18 de mayo ya se reportan en todo el mundo 600 casos. Entonces esto evidentemente provocó una alerta sanitaria mundial, y varios de los países empezaron a buscar estas causas. Veamos aquí que la distribución de casos probables, del, perdón, de la hepatitis de causa desconocida en niños al 26 de mayo del 2022 se reportaban 650 casos. En color azul más fuerte, vemos que son los países que tienen más de 100 casos. El azul más tenue son los casos que tienen de 21 a 100 casos. Y el azul bajito, hay un reporte de 11 a 20 casos, y así sucesivamente. Para el 12 de julio del 2022, estos son la distribución de los casos. Se reportaban 1,296 casos en varias regiones del mundo. En América se reportaban 635 casos, de los cuales 26 requirieron trasplante hepático. A estos pacientes se les hizo PCR para SARS-CoV-2, en los cuales se detectaron 18 pacientes. También se hizo PCR en búsqueda de adenovirus, y se reportaron 144 en 325 pacientes. El adenovirus F41, que es el que está más involucrado con esta patología, en América se reportan 14 de 28 y se reportan 14 muertes. Europa reporta 519 casos, de los cuales 28 requirieron trasplante hepático, 56 tenían PCR por SARS-CoV-2, tenían 225 de 410 pacientes con adenovirus, y el adenovirus F41 se reportó de 62 en 70 pacientes. De muertes, ellos reportan 3 muertes. En el continente asiático se reportan 142 casos,
un paciente reportó, requirió trasplante hepático. La PCR secundaria a SARS-CoV-2 fueron 6 de 62. La PCR para adenovirus se reportan 7 de 62. Y el F41 no, ellos no lo lograron identificar. Se reportan 12 muertes a pesar del número que tiene Asia. Y en total, el número de casos, como les comentaba, hasta el 12 de julio del 22 eran 1,296. 55 pacientes requirieron trasplante hepático. 78 pacientes resultaron positivos a SARS-CoV-2. 209 pacientes fueron positivos a adenovirus y el F41 se reportó en 31 pacientes y fueron 22 muertes secundarios a esta causa. Evidentemente, con esta situación en Escocia, ellos empezaron a buscar cuál es la causa de estos casos, ya que ellos generalmente reportaban 4 hepatitis en todo el año y en este caso de marzo hasta finales de abril se reportaban ya 13 casos. Entonces esta situación obviamente les llamó la atención y ellos empezaron a buscar específicamente qué estaba pasando con estos pacientes de los cuales no encontraban la etiología de los virus hepatotropos como causa de la enfermedad. De estos pacientes, de los casos confirmados, las edades eran básicamente de 3 a 5 años. Esto era lo preocupante, que eran básicamente niños pequeños. Entonces ellos empezaron a buscar qué pasa con el adenovirus. ¿Hay algún problema del adenovirus? ¿Existe alguna situación específica en relación al adenovirus? Y sabemos que el adenovirus, bueno, es un virus ADN, se reportan más de 120 serotipos, tienen genotipos de la A a la G, la transmisión es fecal oral, por contacto o por gotas, y el serotipo F41 no es causa frecuente de hepatitis, aunque sí pueden tener algunas infecciones, sobre todo gastrointestinales, y aparte de infecciones gastrointestinales también se reportan infecciones respiratorias, oculares, urinarias, y sí hay algunas hepatitis, pero no es lo común, sobre todo por este virus. El virus de adenovirus inclusive se ha diseñado como vector para producción de vacunas, como sería el COVID-19. Sin embargo, recordemos que la mayoría de estos niños no eran niños vacunados, no era una edad en menores de 5 años eh, candidatos a la aplicación de esta vacuna, por lo que también esa teoría, pues obviamente la empezaron a desechar. El diagnóstico de estos adenovirus se hace por reacción en cadena de la polimerasa y por cultivos que en nuestro país obviamente es difícil cultivarlos. No hay un tratamiento específico, sin embargo, bueno, dependiendo del tipo de paciente, sobre todo siendo inmunocomprometidos, bueno, inclusive se puede usar cidofovir o inclusive ribavirina. Entonces, precisamente buscando la causa de por qué los adenovirus estaban siendo la causa probable o sospechosa de esta infección, en Escocia hicieron un seguimiento de pacientes desde enero del 2017 a abril del 2022, en el cual, si se fijan, el pico, los picos son de niños de 1 a 4 años, el cual evidentemente no se modifica. En los niños menores de 1 año la curva es muy pequeña, igual que la curva en niños de 10 a 14 años. La curva básicamente es en menores de 4 años, de 1 a 4 años. Si se fijan en esta curva, por ejemplo, más o menos es similar, excepto en el 2020 y cerca del 2021, que es cuando fue la epidemia de COVID y los niños estuvieron confinados a los hogares, no estuvieron en contacto con estos virus y ahí se ve precisamente por lo cual no hubo, esa curva estuvo aplanada. Entonces, pero posteriormente a pasar el COVID y nuevamente los niños estar en contacto con pacientes en áreas de guarderías, en áreas
de escuelas, evidentemente nuevamente esta curva empezó otra vez a subir. También en Estados Unidos empezaron a hacer un análisis de sus casos de hepatitis de origen desconocido. Ellos, sobre todo niños menores de 10 años, ellos hicieron una investigación desde octubre del 2021 hasta junio del 2022. Su notificación de casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida se realizó para detección también de adenovirus en sangre. Ellos reportan 296 casos con una edad media de 2 años y 2 meses, que era similar al Reino Unido. El 90% requirieron hospitalización, 6.1% requieren trasplante hepático, 3.7 de estos pacientes fallecieron, 44.6% se detecta adenovirus sobre todo en muestras séricas, y el 30% también se reporta PCR con infección por SARS-CoV-2. Entonces ellos hacen un seguimiento igual que en Escocia de sus 296 pacientes semanalmente con pruebas preliminares para escrutinio de adenovirus. Y si se fijan, por ejemplo, casi en todas las semanas hubo algún paciente con adenovirus. Sin embargo, bueno, en este caso, como causa de la etiología de estos pacientes, el seguimiento lo siguieron, y no solamente detectaron pacientes con adenovirus, sino que si se fijan en esta tabla, el adenovirus sí ocupa el primer lugar, pero también tenemos rinovirus y enterovirus, también tenemos SARS-CoV-2, también tenemos virus del Epstein-Barr, tenemos rotavirus, coronavirus, el hepatitis herpes, sobre todo del tipo 6, tenemos citomegalovirus, también reportaron ellos metaneumovirus, norovirus, tanto el 1 como el 2, sapovirus también encontraron ellos, encontraron también Salmonella enteritidis, en la cual se reporta básicamente en un caso, y el virus sincitial respiratorio también se detecta cerca de 4 casos. Aquí en esta serie que ellos reportan no se reporta el virus de la influenza. Y en el panorama nacional, ¿qué pasaba en nuestro país? Hasta el corte del 5 de diciembre del 2022, se habían notificado 430 casos de pacientes con el diagnóstico de hepatitis de causa desconocida. Obviamente, la definición operacional de casos sospechosos fueron 430 casos, pero la definición operacional de caso probable solamente fueron 226 casos. Estos pacientes tenían el común denominador, que eran negativos a los virus de la hepatitis de la A a la E, sobre todo emitido por el INDRE, y estos pacientes estaban distribuidos en 27 entidades federativas. La definición de caso en México, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud, se reporta caso sospechoso a todo niño, niña o adolescente menor o igual a 16 años que tiene una hepatitis aguda con enzimas hepáticas mayor a 500 unidades por litro, y que evidentemente no hay una etiología aún conocida o evidente. El caso probable es el caso sospechoso con resultado negativo a virus de la hepatitis A a la E, también emitido por el INDRE, y caso confirmado, igual que la Organización Mundial de la Salud, en este momento no hay una definición confirmada, y porque no se ha determinado aún el agente causal que sea el responsable de esta hepatitis. Aquí se fijan, por ejemplo, de los casos por entidades federativas. La Ciudad de México es la que reporta una tasa de 2.6%. Otro de los estados que reporta también incidencias altas es Veracruz con 16, el Estado de México reporta 1.5, nosotros en Jalisco se reportan 12 pacientes, y Puebla reporta 10 pacientes, un total de 226 pacientes con una tasa del 0.61%. Similar a lo que ocurre en otros países, también nuestros pacientes básicamente son de 0 a 5 años, esa es la edad de los pacientes que tuvieron este diagnóstico.
En la curva epidemiológica de los casos de hepatitis grave de causa desconocida en nuestro país, si se fijan, nosotros empezamos desde el 4 de abril hasta el 24 de octubre, y se fijan, más o menos la curva era similar, con algunos meses, sobre todo en abril y mayo, que reportan hasta 6 casos, pero generalmente los casos que se reportaban en todos los estados era de 3 a 4 semanalmente. Ahora, ¿cómo llegaban estos niños o cómo reportaban su sintomatología estos pacientes? Eh, Básicamente la presentación era una ictericia en el 85%, el dolor abdominal en el 60%, tenían vómito en un 57%, adinamia, toda la sintomatología de una hepatitis de virus hepatotropo. Sin embargo, lo que llamaba la atención en estos niños, que básicamente tenían alteraciones gastrointestinales, a diferencia de los pacientes que tienen de los virus comunes. En nuestro hospital también detectamos 7 casos de los que nos llegaron precisamente con datos, precisamente con este diagnóstico, en el cual nosotros, si se fijan, tuvimos 7 pacientes, de los cuales tuvimos una media de edad de 4 años. En relación al sexo, más o menos era similar, 3 y 4 pacientes, masculino y femenino. La detección de anticuerpos de SARS-CoV-2 se reportó solamente en un paciente. Y vean aquí, por ejemplo, los agentes involucrados. En una de las niñas detectamos coronavirus. Todo esto es con PCR, y esto lo hizo el INDRE, detectó todo esto a través de PCR. También el HK1, el adenovirus 40 y 41, y se reporta también en otro paciente influenza A, el H3N2, se reporta también rinovirus y enterovirus, en otra paciente se reporta citomegalovirus, y en otra paciente se reporta Epstein-Barr. La PCR para COVID fue positiva solamente en 2 pacientes. Estos pacientes requirieron terapia intensiva, 4 pacientes. Fue necesario meterlos a una terapia intensiva. 3 pacientes, 2 pacientes fallecieron precisamente llegaron muy graves con una alteración hepática severa. Y la vacuna solamente se aplicó una dosis en 2 adolescentes, que era de Pfizer. De su estado o comorbilidad de estos pacientes, todos eran sanos, excepto un niño que tenía defecto del tubo neural y que fue uno de los niños que falleció. Si se fijan, no es un solo virus aquí también, o sea, sí se reporta adenovirus 40 y 41. Sin embargo, bueno, hay otros virus que también fueron detectados en estos pacientes. Con todo esto que tenemos, evidentemente, pues, ¿cuál es la etiología? ¿Es de veras el COVID-19 o algún otro virus? Surgieron muchas hipótesis etiológicas en búsqueda de precisamente de detectar qué es lo que estaba pasando con estos pacientes. Y bueno, vamos a ir viendo ahorita algunas cuestiones que en realidad pues aún no es todavía definitivo la causa de esta hepatitis. Dentro de las hipótesis es la susceptibilidad normal o respuesta típica del adenovirus. Es lo que comentábamos en Escocia, de que los niños, y obviamente también en nuestro país y en muchos países, de que nuestros niños estuvieron confinados durante la pandemia de COVID, y probablemente esto hizo que el adenovirus tuviera una respuesta totalmente atípica para estos pacientes. Porque un incremento significativo de adenovirus no lo tuvimos, como ya lo vimos. La sensibilidad normal a adenovirus por infección previa de SARS-CoV-2, esta también puede ser una de las teorías aceptadas. O es un nuevo patógeno único, o es una coinfección con los dos, adenovirus y SARS-CoV-2. Es una variante nueva de SARS-CoV-2. Hay una susceptibilidad normal a una infección, no nomás
que sea secundaria a la infección, sino que haya toxina, drogas o alguna exposición ambiental. Evidentemente hay una evidencia de que los virus convencionales no están involucrados en esta hepatitis. La vacuna contra SARS-CoV-2, ya vimos que son casi todos los niños menores de 5 años los cuales no tuvieron la vacuna. El adenovirus, aunque sí causa falla hepática en niños sanos, no es lo común, pero lo que sí está bien revisado es que estos niños que tuvieron adenovirus positivos, todos ingresaron a unidades de cuidados intensivos y muchos de ellos ocuparon trasplante hepático. Esto significa que evidentemente adenovirus juega un papel importante en estos casos. A estos pacientes que se les realizó biopsia hepática, no se encontró el adenovirus en estas muestras. Sí había datos de necrosis en los hepatocitos, pero no se encontró con PCR el adenovirus. Entonces, otra de las hipótesis es un nuevo adenovirus, hay una mutación. Sin embargo, una de las hipótesis más aceptadas es que el SARS-CoV-2 que tiene santuarios, incluyendo tracto gastrointestinal, esté actuando como un superantígeno, ya sea por estímulos activadores continuos y repetidos del adenovirus o la misma coinfección. Esto va a causar la enfermedad o la hepatitis que se va a presentar. O se considera como una parte de un síndrome inflamatorio multisistémico, famoso PIMS, que es otra de las teorías que sea post-COVID, toda esta situación. Muchos de los niños, aunque sí se detectó la PCR secundaria a SARS-CoV-2, no fueron en la generalidad de los casos. Entonces, si se fijan aquí, el SARS-CoV-2 que están en el tracto gastrointestinal, que tiene sus reservorios a través de la proteína spike o la espiga, esto va a estar ahí en el tracto gastrointestinal. Esta actúa como superantígeno y al haber una infección por adenovirus, esto va a provocar que el adenovirus potencialice al superantígeno que sería el SARS-CoV-2. Esto va a activar las células T y esto va a provocar evidentemente alteraciones con liberación de citocinas y todo el despliegue de reacción inflamatoria que va a provocar el daño al hígado. Es parte de los mecanismos potenciales de que causan hepatitis, basado en interacciones entre el SARS-CoV-2, el adenovirus y una reacción inmune. El adenovirus funciona o actúa como si fuera similar a una enterotoxina B del estafilocócico que causa el choque tóxico. Esto obviamente va a provocar una disregulación de la actividad inmune. Esto va a provocar un incremento del interferón gamma y va a provocar apoptosis a nivel hepático. Sin embargo, también en la otra vía del tracto gastrointestinal, que fue lo que vimos, en el cual el SARS-CoV-2 está metido en el tracto gastrointestinal y con la eh, activación del adenovirus sobre este superantígeno, esto va a provocar algunas alteraciones de tipo inmune y esto va a provocar lo que se llama el síndrome de multisistémico inflamatorio y también va a provocar daño al hígado. Entonces, estas teorías se siguen buscando porque los daños hacia el hígado puede ser desde 2 o 3 puntos de vista. En el eje de hígado, intestino y pulmón, a través del pulmón se pueden deglutir las cantidades de SARS-CoV-2, de partículas virales, que a nivel intestinal va a provocar alteraciones básicamente con algunas situaciones en el hígado, provocando mediadores inflamatorios, citoquinas, alteraciones de la cascada de coagulación, y esto va a provocar daño evidentemente al hígado. Y el SARS-CoV-2 también como tal va a provocar a nivel hepático igual una hipoxia sistémica a nivel y una congestión venosa, una respuesta de citoquinas elevada, va a haber daño a los hepatocitos,
Y esto, si el paciente tiene una enfermedad preexistente, como sería una hepatitis B o C, que sería difícil en un niño de esta edad, o que tenga alguna cirrosis, esto nos va a llevar evidentemente a una falla hepática, sobre todo si recuerdan para el manejo inicial, de cuando desconocíamos completamente al SARS-CoV-2, que les dábamos los combos de acitromicina, cloroquina, lopinavir, ritonavir. Todo esto obviamente causa daño también a nivel hepático, y toda esta etiología probable es lo que causa el daño hepático. Dentro de la hipótesis de trabajo, evidentemente la hepatitis aguda de origen desconocido y grave, bueno, hay que ver primero las características de estos pacientes, las características clínicas, que tienen muchos síntomas gastrointestinales. La fiebre no es lo común, aunque sí la ictericia se reporta y algunos dolores. Si como ya vimos, las causas pueden ser el SARS-CoV-2, el adenovirus, pero bueno, tenemos que ir buscando. Las vacunas, evidentemente, tenemos que descartarlas porque los niños no estaban vacunados, y lo que decíamos, puede ser un síndrome multiinflamatorio multisistémico, o alguna infección concomitante con adenovirus y SARS-CoV-2, o hay una alteración de la inmunidad por la infección del SARS-CoV-2. El adenovirus, sobre todo el 41%, que fue el serotipo 41, el F41, que fue detectado en 72% de los casos, y el adenovirus F40 y 41, que causa síntomas gastrointestinales, que es lo que habíamos visto, y obviamente va a causar una respuesta de inmunidad, o alteración de la inmunidad, sobre todo cuando hay una eh, compromiso a través del SARS-CoV-2. Dentro de la hipótesis de trabajo, las complicaciones de estos pacientes, ya sabemos que hay una descompensación hepática. Esto nos va a llevar a una falla hepática aguda, y el hígado va a requerir ser trasplantado hasta en el 5% de los casos, con una mortalidad de 2%. Entonces, si se fijan, esta es más o menos el resumen de todo el evento que nos está causando la hepatitis de origen desconocido en niños. Obviamente, en estos pacientes, bueno, puede haber desde RAS, puede haber dolor, ictericia, fiebre, coluria, acolia, náuseas, vómitos, fatiga, pérdida del apetito, cefalea. Entonces, toda esta gama de sintomatología, si ustedes me dicen, pues es una hepatitis A, claro que puede ser una hepatitis A. Sin embargo, en estos pacientes no se detectó la hepatitis A. Esa es una de las cuestiones por lo que obviamente la situación se puso un poquito más delicada. Y dentro de la etiología, bueno, dentro del interrogatorio, en el primer nivel de atención, bueno, tenemos que buscar la endogamia o consanguinidad entre los pacientes para ver si hay por ahí algún problema de este tipo. Dentro de los procesos infecciosos, ya lo comentamos, en búsqueda de infección o contacto con el SARS-CoV-2. Si los tóxicos, lo que vimos también con los medicamentos que se dan, y que puede haber inclusive fármacos hepatotóxicos, y algunos productos herbales también provocan alteraciones hepáticas. Dentro de las metabólicas, tenemos que buscar si el paciente tiene retraso psicomotriz, para hacer un también metabólico en busca de alteraciones metabólicas. Y obviamente los inmunológicos, si hay errores innatos de la inmunidad o autoinmunidad, o es una hepatitis autoinmune, ¿verdad? Entonces, el cuadro clínico, se fijan, hay síntomas respiratorios, hay ictericia, hay diarrea. Lo más grave, obviamente, de esto, pues, es la falla hepática, a lo que muchos de estos pacientes llegaron. ¿Y cuáles son los factores de gravedad? Bueno, los criterios de falla hepática aguda, pues va a ser una hepatitis aguda con evidencia bioquímica de daño hepático grave. Hay coagulopatía que no corrige con la vitamina K, en el cual el tiempo de la protombina es mayor a 15 segundos, o el INR es de 1.5, con evidencia de encefalopatía hepática, el paciente está encefalópata. O el tiempo de protombina es de 20 segundos, o un INR de 2,
con o sin evidencia de encefalopatía. Obviamente, si este paciente tiene una hepatitis B o C o cirrosis, pues claro que los factores de gravedad serán mayores y la posibilidad de muerte es mucho más alta. Precisamente el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades emitieron una guía en estos casos para búsqueda de la etiología y el manejo de estos pacientes. En el abordaje, ellos toman como ejemplo la sangre total o plasma, en la cual se va a hacer una serología tanto para hepatitis A, B, C o D, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela, virus de VIH y obviamente SARS-CoV-2 serologías. Dentro de las también serologías se va a buscar antistreptolicinas o los títulos si son relevantes para la historia clínica, evidentemente. Los cultivos, si proceden los cultivos, si el paciente tiene fiebre o tiene alguna alteración que sugiera alguna infección bacteriana o fúngica. El cultivo en búsqueda de adenovirus, de citomegalovirus, de Epstein-Barr, del virus del herpes y de influenza. Una PCR en búsqueda de adenovirus, enterovirus, CMV, virus del herpes, el herpes 6, el herpes 7 y el parovirus. El parvovirus 19 y obviamente las hepatitis A, C y leptospira si la historia nos sugiere que pueda haber ahí alguna participación de la misma. En la nasofaringe, los exudados o los hisopados se van a hacer PCR en búsqueda de virus respiratorios, incluyendo lo que ya comentamos, influenza, adenovirus, parainfluenza, rinovirus, sincitial respiratorio, bocavirus, SARS-CoV-2, enterovirus, metapneumovirus y algunos coronavirus humanos. Dentro del cultivo vamos a cultivar el estreptococo del grupo A para ver si nos crece. Y el hisopado rectal se va a hacer también con PCR en búsqueda de virus entéricos, incluyendo y no limitados a adenovirus, sino sería también norovirus, enterovirus, rotavirus, astrovirus, sapovirus y SARS-CoV-2. En relación a la PCR en búsqueda de bacterias, bueno, buscar básicamente Salmonella, el cultivo para Campylobacter, Shigella y Salmonella y E. coli, la 0157, el cultivo en búsqueda de novirus, enterovirus y rotavirus, y en orina también con PCR en búsqueda de leptospira, si procede, y búsqueda de novirus. El cultivo, si está indicado, bueno, obviamente estará en búsqueda de patógenos bacterianos. Obviamente ya comentamos que no, las causas no solamente son infecciosas y tenemos que buscar las alteraciones autoinmunes como las hepatitis autoinmunes o alguna enfermedad como la celíaca o la colangitis esclerosante autoinmune, de los órdenes que son inherentes al proceso del metabolismo, como sería alguna alteración del metabolismo de las proteínas, de los lípidos o alguna alteración lisosomal o mitocondrial. De la exposición a tóxicos, obviamente hay que ver si esta causó directamente la lesión hepática y vamos a buscar metales, vamos a buscar algunas drogas, inclusive lo que ya comentamos, algunos suplementos herbales. Otras causas, bueno, las causas metabólicas asociadas a la enfermedad grasa, un síndrome hemofagocítico o linfohistocitosis, el síndrome de Budd-Chiari y la enfermedad aloinmune gestacional. El manejo de estos pacientes, evidentemente, es multidisciplinario, en el cual tanto pediatría, medicina crítica, el hematólogo, un reumatólogo, un infectólogo, un gastroenterólogo van a hacer el escrutinio de estos pacientes. Es importante comentar que en nuestro hospital o en el hospital donde vamos a tener estos pacientes haya una clínica de trasplante hepático por el 10% que tienen estos pacientes de evolucionar a falla hepática fulminante. Esta es una gráfica, no se las quiero comentar mucho, pero bueno, el tratamiento de la hepatitis aguda de causa desconocida, el tratamiento es de sostén. Si el paciente está deshidratado, bueno, lo vamos a hidratar,
vamos a monitorizar sus signos vitales, si tiene alteraciones o pensamos en algún proceso infeccioso, sobre todo en pacientes que son trasplantados, bueno, es ver si nos sirve el cidofovir o la ribavirina y poder iniciar tratamientos si el paciente está grave. Eh, Obviamente, si hay trastornos de la coagulación, pues hay que ver el manejo de plasma, de concentrados plaquetarios. Si el problema es de una encefalopatía hepática, por ahí hiperamonemia, bueno, vamos a dar lactulosa, vamos a dar medidas antiamonio. Si el paciente trae hipertensión a nivel cerebral, pues se le va a dar manitol, furosemide. Obviamente, si hay forma de darle soporte a este paciente antes de que se sospeche o pase a una línea de de trasplante hepático, bueno, pues se va a buscar algunas causas. Pero si evidentemente el paciente está en falla hepática grave, pues está indicado trasplante. Entonces, en estos pacientes es importante que lleguemos al diagnóstico para que el paciente no evolucione a una falla hepática grave y que vaya a requerir trasplante. ¿Y cómo seguimos la información que hay desde el punto de vista de los pediatras? ¿Qué está pasando? Bueno, si se fijan, el número de casos que empezó a elevarse cerca de abril y mayo, estos pacientes empezaron a declinar y para la actualización, en este caso el 29 de septiembre, en este país europeo, ellos empezaron a ver, bueno, pues fueron cerca de 10 casos como en 4 meses. Entonces empezó a declinar, pero siguen apareciendo los casos y no tenemos aún el, 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 el badaje o la situación del diagnóstico certero. Entonces, hasta el 24 de noviembre se reportaban 572 casos, 10 pacientes en 2 meses en 3 países. El 75%, 75.5%, todos eran menores de 16 años. Se reportan 7 muertes. El 27% ingresaron a terapia intensiva. El 7.5% requirieron trasplante hepático. 236, el 50% fueron positivos a adenovirus. Se reportan los serotipos 31, 40, 41 y otros serotipos. De los 115 tamizados para SARS-CoV-2, el 63% fueron positivos y cerca del 90% de los pacientes no estaba vacunado, por lo cual también la teoría de la vacunación pues no está. Entonces, aún nos faltan piezas para llegar al diagnóstico, qué está pasando todavía, pero lo más importante es el manejo de estos pacientes para evitar que lleguen a alguna situación de falla hepática grave y que obviamente nos vayan a provocar trasplante hepático o la defunción. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y las perspectivas para el futuro? Pues comentando y la revisión que hicimos, la biopsia serial será el gol estándar. Ella nos dará el diagnóstico, la búsqueda de mecanismo de interacción entre adenovirus, SARS-CoV-2 y reacciones inmunes. Esa es la causa de lo que está provocando esta hepatitis. Es un síndrome post-COVID, es un síndrome inflamatorio multisistémico que aparece entre 4 a 8 semanas después de la infección por COVID y provoca alteraciones sistémicas, incluyendo en el hígado. El análisis metagenómico en búsqueda del ADN previo y posteriormente a este brote nos dará el diagnóstico eh, más presuntivo. Obviamente las medidas preventivas se tienen que hacer, aunque se ha buscado la causa de que estos pacientes no se transmiten de paciente a paciente, pero sí aparecen en algunos lugares hasta en familias. Entonces, bueno, es evitar precisamente el contacto con secreciones, sobre todo por adenovirus, y ver si esta es causa básicamente. Se debe de completar las vacunas, incluyendo la hepatitis A, la hepatitis B y obviamente el SARS-CoV-2 también se debe aplicar. Entonces, todo esto es en definitiva procesos que pudieran ayudarnos. Por ejemplo, en este caso, si es un síndrome inflamatorio multisistémico, bueno, le daremos inmunoglobulina, le daremos algún esteroide para que mejore. Entonces, todo esto todavía están en veremos, aún no está totalmente
dilucionado el diagnóstico. Sin embargo, bueno, pues es cuestión de seguir haciendo los estudios para ver a dónde vamos a llegar. Esto es lo que yo les iba a comentar de esta hepatitis eh, aguda grave de origen desconocido y bueno, si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes.